Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre Zaragoza, los sitios 1808 y 9, el primero y el segundo. El 26 de mayo vamos a seguir la obra de Mario Díaz Gavier, de Almena, y, y otros apuntes. El 26 de mayo Vamos a resumirlo, no narración. El 26 de mayo, Palafox nombrado capitán general en Zaragoza. 26 de mayo de 1808, por petición popular y de los contrarios a los franceses. Las fortificaciones de Zaragoza estaban viejas, más bajas de 3,5 metros de altura, sin grosor adecuado ni parapetos adecuados, con solo 1463 tropas regulares, 103 cañones, 43 obuses, un mortero, 51.000 balas y 81.000 tarros de metralla, 7,5 millones de balas de mosquete y 25.000 mosquetes. Vienen más de 10.000 paisanos aragoneses a la ciudad, otras tropas regulares que estaban dispersas. Napoleón, molesto por este envite, dice: es indispensable instituir un ejemplo en Zaragoza entre el 10 y el 15 de junio. Mandan a Lefebvre con 4.500 hombres con 1.000 jinetes. Sorprenden por la otra orilla del Ebro a milicianos y gente que había venido de Zaragoza. Los sorprenden en Tudela, que se tienen que retirar los españoles. Suben a 6.000 los franceses. Se enfrentan a milicianos y gente que viene de Zaragoza en Mayén el 13 de junio, donde de nuevo se tienen que retirar los españoles. Se juntan 7.000 o 8.000 hombres en Zaragoza y vuelven a buscar a los franceses antes de que lleguen a Zaragoza. Van a Alagón, 24 kilómetros noroeste de Zaragoza. Forman un ala izquierda, derecha y un centro. Los franceses atacan dos columnas de frente y son rechazados durante algunas horas. Una tercera columna francesa por el ala y con la caballería francopolaca, y finalmente los españoles se retiran en Alagón, habiendo cargado el propio Palafox con la caballería dos veces. Y aquí pues pasó, supongo en Alagón parece que pasó lo mismo que en muchas otras batallas de la Guerra de la Independencia, y es la superioridad en caballería notoria de los franceses, lo que le da pues eso, una profundidad, una masa de choque importante con mucha movilidad, ¿no? Y llegan los de Alagón a Zaragoza, barricadas, sacos terreros, cañones. Palafox deja el mando a Bustamante, teniente del regimiento del rey, y se va Palafox a Belchite, ¿no? A intentar organizar otro ejército, ¿no? Otro ejército por fuera de Zaragoza para atacar a los franceses que van a atacar Zaragoza. Llega Lefebvre el 15 de junio a Zaragoza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido finalmente en Zaragoza, ¿no? El ejército español que hay en Zaragoza. Pues es el ejército de Aragón, del primer sitio de Zaragoza, con comandante en jefe José Rebolledo de Palafox y Melci, capitán general interino. Segundo comandante Luis Rebolledo, brigadier José Obispo, mayor general de ingenieros Antonio Sangenís. Y el ejército regular tiene 3.288 hombres con 2.457 fusiles. Eso es el ejército regular, porque tiene regimientos de línea Extremadura, Real Guardias Española, voluntarios de Aragón, suizos de Aragón, dragones del rey. Y luego, eso, el ejército regular, 3.288, y el cuerpo de paisanos armados suman 10.187, con 6.470, ¿no? Entonces el total del ejército de Aragón, es un recuento que se hace el 13 de agosto,
Todavía estamos en el 15 de junio, pero el 13 de agosto de 1808, 13.475 hombres y 8.927 fusiles, ¿eh? Según Sañudo, edición del Ministerio de Defensa, y también de Agustín Alcalde y Vieca. Que esta fuente ya la hemos utilizado en el recuento que hicimos global de las bajas de cada bando en la Guerra de la Independencia. El último punto del que hablamos en el artículo es de Zaragoza, que es el más interesante de todo y es el último que hablamos. Y ahí pues hacemos varios ratios de varios autores y tal, ¿no? Ya lo veremos después. Y bueno, y el ejército francés en el primer sitio de Zaragoza sí que se conoce mejor, aunque tampoco... Es que los franceses ocultan las verdaderas cantidades de hombres que llevan a cosas así como los sitios y los asaltos, porque muchas veces lo hacen en masa, tiran continuamente gente, continuamente. Hay casos aquí en el sitio de Zaragoza que dura más de 24 horas el combate continuo del flujo, ¿no? Y por eso ellos pues lo cuadran todo más o menos. Pero aquí en el primero al parecer pues esto es lo que llevaban. Total de infantería del ejército francés 14.632 hombres. Y total de caballería 15.550, perdón. Artillería de campaña y de sitio 12 obuses y 30 cañones de distintas libras, ¿no? En total 42 piezas con 16.182 hombres en total, ¿no? Y las piezas que habían en el primer sitio de Zaragoza, pues no las pone. Ahí pone que 8.900 fusiles, ¿no? Bueno, luego hablaremos de las piezas que habrían, si lo vemos. Y entonces llega Lefebvre el 15 de junio a Zaragoza y directamente van al asalto, ¿no? Como una conquista, todavía no es sitio. Bueno, el primero no es realmente sitio porque no lo cercaron. Van al asalto con la confianza de sus victorias recientes anteriores aquí en Tudela y en el Alagón. Asalto a 3 puertas, la del Portillo, Carmen y Santa Engracia, ¿eh? Que, pues, vamos a hablar un poco de cómo era Zaragoza, el Ebro. Pues en la parte sur del Ebro está la mayoría de Zaragoza, el recinto fortificado, con una forma de huevo más o menos, ¿no? O de semicírculo, extendido hacia el sur. Y en la orilla norte del Ebro tiene el Arrabal, que es un suburbio, ¿no? Y entonces en la parte sur tiene la mayor parte de la ciudad, con una primera línea de murallas, luego un montón de monasterios y tal, porque esto es increíble la cantidad de monasterios y conventos, todos son nombres religiosos. Parece una cruzada contra el anticristo este de Napoleón del Nostradamus. Bueno, pues seguimos y la puerta del portillo, vamos a hablar de oeste a este, ¿no? El portillo en el oeste, la puerta del portillo, la plaza del portillo, los barracones de caballería, fuera del recinto extramuros, enfrente del portillo, el castillo de la Aljafería y también el monasterio de los agustinos. Seguimos más hacia el este y ya llegamos a la mitad de longitud, es como 2 millas más o menos, 3,5 kilómetros, 4 kilómetros. No, no, perdón, es como milla y media, pues 3 kilómetros y pico o tres y poco. Y cuando ya en la parte sur, en la zona de la mitad, en la Puerta del Carmen, ¿no? Y extramuros el monasterio de los Trinitarios. Más todavía al este, también ya la Puerta de Santa Engracia con su monasterio. Más hacia dentro de la ciudad, en esta zona central, el monasterio de San Francisco y el Hospital General, ya tocando lo que es la calle del Coso. El Coso es un semicírculo dentro del gran semicírculo que es Zaragoza, ¿no? Y enfrente de Santa Engracia, que como hemos dicho está más al este de la Puerta del Carmen, simplemente como media milla más al este, enfrente de Santa Engracia el Monte Torrero. Y por aquí baja también el río Huerva, que pasa por delante, hacia la derecha, va hacia encontrarse con el cauce del Ebro, y pasa por delante el cauce del Elba de Santa Engracia. Seguimos desde Santa Engracia hacia el este la Puerta de Quemada y a extramuros el monasterio de San José. Y seguimos hacia el este y ya encontramos el río, ¿no? Bien.
Y entonces, pues nada, va Lefebvre directamente al asalto a la Puerta del Portillo por el este, al Carmen por el centro sur y Santa Engracia por el centro sur también. Por el Portillo los franceses asaltan los cuarteles de caballería, ¿no? Hay lucha con cuchillos y bayonetas. Y con el fuego de mosquete y artillería del Portillo se rechaza a los franceses. Bien. Luego, la columna francesa contra el Carmen carga contra la puerta. Solo llegaron a unos metros de la puerta, pero fueron rechazados con importantes pérdidas. Y la columna francesa contra la puerta de Engracia avanzó hasta ella sin ser detectada. Toman los cañones que la defendían. Y Lefebvre decide profundizar por la ciudad por aquí con una carga de caballería polaca que se interna hacia el Portillo desde esta de Engracia. El Portillo queda al oeste y se interna demasiado, entonces son encerrados, son batidos, desmontados, muchas bajas. Los que escapan se retiran por la puerta de Santa Engracia y la puerta de Santa Engracia es recuperada, ¿no? En varias horas ha pasado esto. Esto es, según ha llegado, pues el 15 de junio ya llegó y ese día o al siguiente sería esto, ¿no? Bien. Luego, nuevo asalto sobre los cuarteles de caballería rechazado. Nuevo ataque sobre Santa Engracia rechazado y con contraataque y con pérdida de 4 banderas francesas y 5 cañones. Luego, otro ataque simultáneo a la aljafería. Con metralla se le rechaza. Otro asalto a las caballerías, también ahí por el Portillo, rechazado. Otro asalto a la Puerta del Carmen y la Puerta en Gracia, rechazados. Y con salidas también hasta los campos de olivos donde se les persigue. Esto fue eh, también aquí en junio, la batalla de las Heras, ¿no? Con 700 muertos franceses, dicen. Luego, más refuerzos que reciben los franceses. Ahora son... bueno, los franceses, hemos dicho lo que llevaban los franceses, pero eso es lo que se ha acumulado hasta el final del primer sitio. Pero al inicio no tenían tanta gente, llegan algunos refuerzos franceses, ahora son casi 5.000 infantes con 1.160 jinetes, 12 piezas. El 21 de junio 2 batallones más. En Zaragoza los herreros hacen metralla y balas de cañón. La Casa de la Misericordia pasa a ser fábrica de cartuchos. La universidad es arsenal. Eh, las puertas de la ciudad están cerradas con barricadas, sacos terreros. Más voluntarios van llegando a la ciudad. El 22 de junio una fuerza española en Épila, al oeste de Zaragoza, en ruta con Madrid, cortando la ruta, es atacada y desalojada de Épila con saqueo de 5 horas. El 27 de junio llega el general Bernier con 3.500 hombres más, una gran explosión en el polvorín del seminario por la chispa de un cigarrillo, eso dentro de Zaragoza. El 28 de junio bombardeo sobre la Aljafería, Puerta del Carmen y Puerta de Santa Engracia. La posición de Monte Torrero en el exterior al sur del amurallamiento con 500 hombres y 6 cañones es atacada por 4 batallones por 4 batallones de franceses y por lanceros y por 4 piezas en 3 columnas. Una de las columnas va a controlar el camino entre el Monte Torrero y la Puerta de Engracia y los soldados deciden retirarse a Zaragoza antes de ser cortados. El capitán fue arrestado por cobardía, ¿no? Zaragoza recibe 6 cañones más con 2 de A24, más pólvora y municiones. Desde Lérida ahora hay unos 8.000 defensores con 250 artilleros, 700 infantes regulares y 170 jinetes. Los franceses... hay que decir que pueden... los voluntarios
los ligeros también se encuadran como tropa regular, ¿no? Pero no creemos que serán tan regulares como el ejército profesional, ¿no? Que por ejemplo son las Reales Guardias, el Regimiento de Línea, los Dragones del Rey, ¿no? Pero se toman como tropa regular en esta estadística que hemos dicho, ¿no? Bueno, los franceses instalan más baterías contra el Portillo, Carmen y en Monte Torrero. Llegan más efectivos, hasta 14.000 infantes atacantes y 1.000 jinetes, con 7 cañones, 6 obuses, 3 morteros. El 30 de junio empieza bombardeo de 27 horas con 1.400 proyectiles sobre la ciudad. El 1 de julio llega Palafox. El 2 de julio asalto de 3 columnas sobre la Puerta Sancho. Sobre la Puerta Sancho, que la Puerta Sancho está en el extremo oeste de la ciudad, pegada al río, la Puerta Sancho. Asalto de 3 columnas sobre la Puerta Sancho, sobre el castillo de Aljafería y sobre las caballerías, ¿no? Y otras 3 columnas más sobre el Carmen, en Gracia, y el monasterio de San José Extramuros. Van con zapadores, con hachas, con fajinas para rellenar todo. El asalto a Sancho se le sorprende al enemigo, que se había adentrado, mientras se le veía que se le adentraba, a zona batida. Se tienen que retirar. Contra la Aljafería igual son rechazados. Las brechas todavía eran insuficientes en la Aljafería. Se van a por el monasterio agustino, que está allí mismo, pero los escopeteros del párroco Sas los rechazan. Otro asalto importante rechazado, esta vez con 6 columnas. Eso el 2 de julio. Luego, en el Portillo, el bombardeo francés había hecho bajas, más unas 50 en las baterías, ¿no? Ante el asalto se retiran, pero empiezan a retirarse por todo lo que venía el asalto, ¿no? Pero aparece de repente una mujer que seguía la acción y que, tomando el botafuego de las manos de un artillero muerto, o un artillero que estaba ahí convaleciente, lo puso el botafuego en el oído de un cañón de A24 que estaba ya preparado, apuntado y cargado con metralla contra las pobladas filas de la columna de asalto, ¿no? Y debido a este gran cañonazo se suman más milicianos con mosquetes y se tienen que retirar los franceses. Esta fue la chica Agustina Zaragoza Domenech, ¿no? Agustina de Aragón. Sin embargo, conquistan el monasterio de San José y el puente sobre el Huerva, ¿no? Otra columna lo intenta sobre la Puerta Quemada, pero no puede, y suspenden el asalto. El 9 de julio, pequeñas tentativas en las puertas rechazadas, y llega Palafox con 900 infantes más. El 11 de julio, ataque nocturno francés, se apoderan del monasterio de San José y del monasterio de los Capuchinos, también con puente de pontones. Cruzan al otro lado del río por arriba para destruir los molinos de harina de la ciudad y destrozar la zona que hay por el arrabal, por alrededor, ¿no? Ataque el 17 de julio contra la Puerta de San Miguel y quemada. La noche del 20 de julio, el Portillo, el Carmen, Santa Engracia y quemada. El 23 y 24 de julio, el monasterio de los Trinitarios, todos arrasados con importantes pérdidas de los atacantes. El propio Napoleón, desde lejos, dirige el ataque, los aproches, diseña los sitios más débiles, ha posicionado más baterías que van llegando, 4 baterías a Santa Engracia con 38 piezas pesadas. El 29 y 30 de julio, 2 salidas con 2 victorias, una de importancia en el arrabal y cercanías. Llegan las noticias de la victoria de Bailén. Noche del 31, nuevo, más intenso bombardeo que anteriores. El 3 de agosto sigue el bombardeo con más intensidad, lluvia de balas, granadas,
La gente se refugia en la Catedral del Aseo y en la Basílica del Pilar. Bombardean el hospital. Se va evacuando el hospital. 2100 pacientes. Nuevo bombardeo de 6 horas. 300 metros de muralla derruidos. Con el paso de las horas las baterías españolas se van quedando silenciadas, desmontadas o con los sirvientes de baja. 3 grandes brechas en lienzos en el monasterio de Santa Engracia y entre la Torre del Pino y la Puerta del Carmen. El 4 o el 5 de agosto a la 1 de la tarde se lanzan al ataque los franceses y polacos. Una columna es frenada en la brecha del monasterio de Santa Engracia. Logran ocupar una batería que batía la calle de Santa Engracia, pero son frenados por otra batería en la esquina del Coso. La columna, una esquina que iba a dar al Coso, esa esquina, la columna central no pudo abrirse paso por el portón de Santa Engracia. La columna de la izquierda, penetra por la brecha cerca de la Puerta del Carmen. 150 defensores. Los franceses toman la Torre del Pino y obligan a retirarse del Carmen, pero llevando la artillería ligera, ¿no? Se retiran del Carmen, pero llevando la artillería ligera. Han penetrado un poco toman la Torre del Pino. Eso es la columna de la izquierda, ¿no? Verdier, general superior, fue herido en un muslo y escribiría: cada casa era una ciudadela, con una granizada de balas como nunca antes había visto. Pasa otra hora de combates, el enemigo ocupa desde el Carmen hasta el convento de Santa Catalina, y más enemigos seguían acudiendo por el Monte Torrero. Hemos visto un combate aquí bastante fuerte, Es el 4 o el 5 de agosto. Lo repito, se lanzan al ataque los franceses y los polacos. Una columna es frenada en el monasterio de Santa Engracia. Logran ocupar cierta batería, pero son frenados por otra batería y no pasan de más. Otra columna central no pudo abrirse paso por el pontón de Santa Engracia. Y otra columna más penetra por la brecha de la Puerta del Carmen, toman la Torre del Pino y obligan a retirarse a los del Carmen, pero se llevan la artillería ligera, ¿no? Una bala de artillería francesa explota en las municiones de una batería española que bate la calle de Santa Engracia, ¿no? Los sirvientes se retiran, avanzan los galos ante esto, pero hay descargas desde los balcones, desde las azoteas, desde las ventanas, lanzando de todo. Ocupan el Hospital General y el Monasterio de San Francisco, cerca del Coso. Sí, el Monasterio de San Francisco está entre el extremo sur del semicírculo y el Coso, que es un semicírculo dentro, a mitad aproximadamente, ¿no? Entonces, enfrente del Coso, llegando al Coso, está el Monasterio de San Francisco en la parte central sur. La columna de la izquierda es frenada en el Monasterio de Encarnación. Se van hacia el Coso, pero son frenados por el convento de Santa Fe, con Santiago Sas. En este momento muchos habitantes y combatientes intentan abandonar la ciudad por el pánico, etc. Palafox también sale a buscar tropas regulares, 3000, que dice que están por fuera más lejos por Villa Tal de Gallegos, ¿no? Bien, gran lucha por la calle de Santa Engracia hacia el Coso. Llegan al Coso, se dividen en 3 columnas, izquierda, otra hacia el puente de piedra que da a la parte norte, y columna de la derecha. La de la derecha es detenida por la Plaza de la Magdalena con fuego desde las casas. Las otras 2 columnas, 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 2
Las otras dos columnas se les hace fuego desde las casas y desde las calles que dan al coso con cañones ligeros. Se ordena poner cierto cañón por el puente de piedra. La columna de la derecha ocupa un seminario, el seminario, siendo diezmada. La central se equivoca de callejuela, tiene que volver al coso y son batidos. La columna de la izquierda vienen los del Portillo con un cañón y mucha gente y los echan del coso a la calle Santa Engracia. Estas son las tres columnas que hemos dicho antes, del 4 al 5 de agosto, que se lanzan al ataque los franceses y los polacos, ¿no? El monasterio de Santa Fe resistía y desde él lanzaban contraataques con Santiago Sas, el párroco, y el coronel obispo. Fíjate, hasta el militar, su apellido se llama obispo. Los franceses se estabilizaron alrededor del hospital y el monasterio de San Francisco, desde las puertas del Carmen y Santa Engracia. Tiene esa especie de cuña, desde las puertas del Carmen y Santa Engracia hasta el monasterio de San Francisco, con puntuales combates para ocupar o desocupar ciertas casas, en 7 horas de combate, con 462 muertos y 1500 heridos, franceses polacos. Esto en este combate del 4-5 de julio que hemos visto que hasta dónde han llegado, ¿no? Para acá, para allá, frenados por aquí, por allá, tiroteos, se vuelven al coso, se son batidos, cañonazos también por las callejuelas. En 7 horas de combate con 462 muertos franceses o polacos y 1500 heridos, dice este autor. Y luego, si eso son cifras oficiales, vete a saber la verdad. A lo mejor puede ser mucho más. Hemos visto como en estas 7 horas ha habido un torrente continuo de 7 horas desde el Monte Torrero, ¿eh? Venía más gente desde el Monte Torrero. El 5 de junio. Bueno, decir que el 5 o 6 de agosto, ¿eh? Que esto era el 4 o el 5 de agosto, pues el 5 o 6 de agosto entran 2 carros enteros de pólvora, 3 piezas de campaña y más voluntarios. Por la noche se construyen barricadas por el coso, vigorosos contraataques, resistencia, freno en el hospital de convalecencia, en el convento de Santa Catalina y en el jardín botánico. El 6 de agosto, José Bonaparte le escribe a los franceses que están aquí contra Zaragoza que abandona Madrid por la victoria de Bailén y porque se acerca a Madrid el ejército valenciano-murciano. Se decide seguir con Zaragoza, pues por el símbolo que sería tomarla y por las bajas que llevan ahí, y establecer una línea defensiva en el Ebro y en su retirada desde Madrid. El 9 de agosto, Palafox, rechazando 2 batallones franceses y un destacamento de lanceros, llega a Palafox desde fuera de Zaragoza y rechaza a 2 batallones franceses y un destacamento de lanceros y entra con 200 carros con armas y munición y 4000 hombres más, ¿no? Entonces ya se producen más contraataques al arma blanca. 6 días y medio defendiendo el párroco Sas y sus escopeteros el sector del palacio de Conde de Fuentes. Los franceses no pueden ampliar el pequeño sector controlado. Los milicianos catalanes desalojan a los franceses de Santa Catalina o alrededores. El 13 los franceses evacúan el monasterio de Cisco y el 14 de agosto explosionan una mina del convento de Santa Engracia, sin importancia. Como despedida, pues evacúan de Zaragoza hacia Tudela por orden de José Bonaparte. Otra fuente dice que perdieron cientos de cañones de distintos tipos. Este autor que estamos siguiendo no lo dice, solo habla de decenas de cañones y obuses y morteros, ¿no? Pero otro autor dice que hasta varios cientos de cañones se perdieron, muchos tirados al río,
Algunos recuperados, otros clavados, otros sin clavar, porque fue una partida rápida, ¿no? Se ve que, pues, que se venían ahí las tropas, venían los españoles y tuvieron que largarse. Desde fuera, quiero decir. Y este ha sido lo que es el primer sitio de Zaragoza, ¿no? Es muy intenso. Ha sido un primer sitio, el primer sitio muchas veces se ve como algo pequeño, pero realmente vemos que es tremendo, ¿no? Lo han levantado el 14 de agosto y llegaron el 15 de junio, han estado 2 meses y han hecho 9 asaltos, 8 o así rechazados, asaltos. Luego otro asalto doble, que son a 2 sitios simultáneos, más 4 asaltos triples, a 3 sitios simultáneamente, con uno de ellos de 7 horas cuando hacen la cuña, con pues 2000 bajas ahí entre muertos y heridos, las cifras que pone este autor, ¿no? Como hemos visto. Luego, 2 asaltos más cuádruples a 4 sitios simultáneos, ¿no? Y además 4 o 5 salidas importantes o contraataques, ¿no? En total, pues unos 16 asaltos con 6 triples y cuádruples, 7 triples y cuádruples y dobles, de los 16 asaltos y 4 o 5 salidas o contraataques. Las bajas españolas dicen por ahí 2000 bajas entre muertos y heridos. Este autor no hemos visto así que haya muchas bajas, no se va nombrando. Y serán lo de 2000 bajas será lo de Wikipedia, que vete a saber con todo lo que hay ahí. Bien, esto ha sido el primer asedio, el primer intento. Y poco después de la retirada francesa, llega a Zaragoza Francisco de Goya, natural de Fuendetodos, a 50 kilómetros de Zaragoza, para pintar más adelante sus desastres de la guerra con Agustina de Aragón, perdón. Otros 2 artistas, Juan Gálvez y Fernando Bambrila, para los bocetos de la serie Las ruinas de Zaragoza. El 17 de agosto se suspende el sitio de Gerona, ¿no? Los franceses a la defensiva evacúan Portugal tras la derrota del 21 de agosto en Vimeiro. Se mantienen detrás del Ebro. Napoleón se prepara para venir él mismo a España. Crea el ejército de España, o la Gran Armée, bueno, lo que sea, con 8 cuerpos y 280.000 hombres, con algunas de sus mejores unidades, algunas. El 4 de noviembre, ya el 4 de noviembre, entran en España, a Vitoria, donde estaba su hermano José. El 10 de noviembre, victorias en Espinosa de los Monteros y Gamonal, asalto y saqueo de Burgos, asesinatos, violaciones. Castaños y Palafox deciden montar una línea defensiva entre Tudela y Tarazona. El 23 de noviembre de 1808, batalla de Tudela, con una brecha mal coordinada en el centro de la línea española, carga de 3000 jinetes. Castaños y los restos se retiran a Madrid, Palafox con sus restos a Zaragoza. El 30 de noviembre, el paso de Somosierra. El 4 de diciembre entran en Madrid. En Zaragoza, hombres, mujeres y niños trabajan en las fortificaciones. Fosos en Puerta Sancho por el este y Portillo también por el este, un poco más al sur. Parapetos, baterías, el castillo de la Aljafería reparado, otro foso y trinchera parapetada, otro foso para el castillo de la Aljafería. Y también se hace una trinchera doblemente parapetada por ambos lados, desde el castillo de la Aljafería hasta las murallas. Reparado fuertemente los monasterios extramuros. Nueva cortina muralla de tierra y cascote desde el Portillo hasta el río Huelva. Y por el lado sur del puente, sobre el Huelva, un reducto con 8 cañones, ¿no? En el lado sur, desde el que viene de Montetorrero, en esa cabeza, un reducto con 8 cañones, que es el reducto del Pilar, en el puente sobre el río Huelva. También en Monasterio San José se ponen 3000 hombres y 12 piezas.
varias baterías por el Arrabal y Puerta Quemada, y 6.000 hombres para defender Monte Torrero, ¿no? Puerta Quemada es el este. Puerta Quemada es el este, sí. Y lo que he dicho del Portillo es el oeste, perdón. El Portillo y Sancho es el oeste. El oeste, Sancho pegado al río y más al sur, en el oeste, el Portillo. Y luego más al sur, hacia el este, llega a la mitad, que es por donde está lo del río Huerva, y más al este, a Puerta Quemada, ¿no? Y extramuros al sur en el centro, Monte Torrero con 6.000 hombres. En la tercera semana de diciembre, con 32.000 tropas regulares, con 1.500 artilleros y 2.000 jinetes, en 4 divisiones, más varios miles de civiles armados, ¿no? Eso en la tercera semana de diciembre en Zaragoza. Allí a Zaragoza ha llegado gente de las distintas derrotas, y también ha llegado gente del este, valencianos murcianos, que vienen de otras historias. No cabían ahí todos los valencianos murcianos y otros se van por fuera, se van ahí a las guerrillas con los navarros. Bien, bueno, ahora hablaremos un poco más de los que habían allí. Originalmente la guarnición que había previsto Palafox era de 15.000, ¿no? Con víveres para 6 meses. Pero lo de Tudela, llegada de otras tropas, elevaron ese número y por eso se intentó traer más víveres, ¿no? Pero esto es importante porque es una cosa que es verdad. 15.000 para 6 meses y en realidad van a ser 32.000 más miles de civiles, que ahora, luego hablaremos un poco cuántos eran realmente. Con 160 cañones, obuses o morteros realmente fuerte. El 25 de noviembre llega un cargamento de pólvora, mosquetes. Las mujeres y el clero se dedican a fabricar cartuchos. Los canastos se deshilachan y se utilizan, los canastos de vendimia se utilizan para los gaviones con los que proteger y fajina y tierras, proteger las baterías, los cestones, ¿no? El 20 de diciembre llegan las tropas francesas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de lo que había aquí. El ejército de Aragón, ¿eh? Tenemos aquí, y también pues tenemos ejército regular, caballería, voluntarios aragoneses, voluntarios murcianos, voluntarios valencianos y voluntarios castellanos y andaluces, ¿no? Entonces tenemos del ejército regular de infantería 9.366 hombres, ¿no? Y aquí hay reales guardias valonas, reales guardias españolas, regimiento de línea África, Burgos, Ceuta, Extremadura, órdenes militares, Saboya, Valencia, voluntarios de Castilla, voluntarios de Madrid. Esos son regimientos de línea. Luego regimientos ligeros, voluntarios de tal, tal, tal. Cazadores de Bailén, regimiento ligero. Y luego milicia provincial de Ávila, Burgos, Guadix, Logroño, Murcia, Soria, Toro. Estas son las milicias provinciales, que también se consideran ejército regular, ¿no? Porque están encuadrados, ¿no? Granaderos provinciales de Andalucía, suizos de Aragón, en total 9.363. Luego caballería, regimiento de línea, dragones, húsares, total 1.156, 1.156 más o menos, ¿no? En total del ejército regular 10.500 y 500 caballos. 445 caballos, perdón, 10.500 hombres, 1.156 hombres de caballería, pero solo 445 caballos. Bien, luego, voluntarios aragoneses. Pues aquí hay de todo: Zaragoza, Tauste, Reino de Aragón, Calatayud, Daroca, Jaca, Montaña, Palafox, Portillo, Torrero, catalanes de Palafox, húsares, en total 13.555 voluntarios aragoneses. Después voluntarios murcianos.
Regimiento de Línea Voluntario de Murcia, Voluntarios de Cartagena, Tiradores de Murcia, Florida Blanca, San Pedro, Fuensanta. En total 5.813 voluntarios murcianos. Voluntarios valencianos. Línea de Valencia, voluntarios de Alicante, de Chelva, del Turia, de Borbón, de Orihuela, de Segorbe, San Felipe de Játiva, Fernando VII de Valencia. En total 4.842 voluntarios valencianos. Voluntarios castellanos y andaluces. Bailén, Sevilla, Carmona, Cuenca, Cádiz, Castilla, 109. Total de voluntarios 24.319 y 486 caballos. Luego 1.800 de artillería, 800 regimientos de zapadores minadores, total 2.600, total ejército español 37.441 y 931 caballos, más X miles de civiles, ¿no? Las mujeres, el clero, tal. Esto viene, pues eso, de Juan José Sañudo y de Alcalde Ibieca. Seguimos. Bueno, las cifras oficiales de lo que traían los franceses: 41.600 infantes, 3.400 jinetes, 4.300 artilleros y zapadores, 132 piezas de artillería, 48 de ellas pesadas, y además 5.300 infantes y 700 jinetes para asegurar comunicaciones con Tudela. Pues eso, unos 60.000 es lo que hay aquí. 41.600 infantes, más 4.300 artilleros y zapadores, ya son 45.000, 3.400 jinetes, casi 50.000, 5.300 infantes para logística, proteger la línea, y 700 jinetes, pues eso, 50.000, 60.000. Y decimos que hay que llevar cuidado con los franceses porque ellos ocultan todo el chorro que tiran de asaltos, lo ocultan con pocas bajas y con... solo llevamos esto, lo otro. Bueno, seguimos. Los franceses van por ambas márgenes del río, llegan a Zaragoza. A las 8 horas de la mañana del 21 de diciembre empieza el bombardeo de Monte Torrero, dañando varios cañones e incendiando un polvorín. A las 11 de la mañana se retiran los de Monte Torrero, a pesar de ser tantos, dicen que 6.000, se retiran a Zaragoza por no ser cortados de nuevo, ¿no? También un ataque contra Arrabal a la 1 del mediodía, toman la torre del arzobispo y en el Arrabal son rechazados. Van a una casa en este de Arrabal, está fortalecida, la toman, se lucha por ahí cerca, llegan refuerzos, varios cientos con palafox, y a las 16 horas los franceses se retiran con 700 muertos y heridos, ¿no? Trabajo franceses de sitio, 3 aproches contra el monasterio de San José, contra el reducto del Pilar y contra la Aljafería, ¿no? Que están los 3 extramuros, ¿no? Bloqueo del Arrabal, atrincherándose contra el Arrabal. Puente de pontones río arriba para comunicar ambos ejércitos. Al final hacen 2 distintos, ir río arriba. Uno de ellos destruido por la crecida del 30 del 12. También los zapadores suyos mejoran la navegabilidad del canal imperial para traer mejor las cosas. La batería de morteros en el jardín botánico tira contra las posiciones francesas en Monte Torrero, causando bastantes bajas. De una sola bomba matan a un coronel y a 7 oficiales. Se ve que le pegó cerca. Disentería y tifus en campamento francés. ...31 de diciembre... salida a varios puntos de 1.500 infantes y 300 jinetes españolas... con por lo menos divididos en varios sitios, y en uno de ellos 30 bajas en los galos. 2 de febrero otra salida, llegando a la segunda paralela del aproche de San José.
el 6 de enero, 2 de enero, esta otra salida, y el 6 de enero la paralela ya está a 70 metros del San José. Los tiradores españoles causaron 30 bajas al día en los zapadores mientras hacían esto, en estos días de enero. 10 de enero, gran bombardeo con 8 baterías y los morteros de Monte Torrero. Los cañones, los poderosos cañones día 24 contra las fortificaciones, contra el monasterio de San José y contra el reducto del Pilar. En el monasterio de San José está comandado por el coronel Mariano Renovales, que estuvo en Buenos Aires, allí en el gran ataque a Buenos Aires, y ellos seguían ahí en el monasterio de San José, a pesar del bombardeo, seguían disparando sus cañones. Cuando cesa el bombardeo a las 7 de la tarde, se comienza con reparaciones y evacuar los cañones desde el monasterio de San José a otros sitios porque ya ahí eran inútiles, ¿no? El 11 otro bombardeo. Ahora en San José, después de haber evacuado los cañones, solo queda un obús y 2 cañones de a 4 libras y los mosquetes. Cuando San José está bastante en ruinas, los franceses van a asaltarlo. Renovales, viendo el asunto, ordena el repliegue con cobertura. Esta cobertura combate fuerte y encarnizadamente. Esta cobertura. Siguientes días contra el reducto del Pilar. En este bombardeo se silencian piezas y 30 muertos y 80 heridos en los defensores del reducto del Pilar. El 15 de enero el reducto está en ruinas y ocupan la posición. Más aproches contra la batería de Palafox y zona de Santa Engracia. El 22 de enero, salida a las 4 de la noche en 3 columnas. Una de ellas elimina cañones y artilleros antes de ser rodeada y batida. La epidemia en los sitiados se agrava. Los sitiadores están a media ración de pan. El 15 de enero los franceses del tercer cuerpo eran solo 13.300 aptos y 13.120 enfermos. Señales luminosas de los campanarios de la ciudad a las montañas vecinas para coordinar lo que sea o para dar noticias. El 26 de enero más bombardeo. La batería de Jardín Botánico es silenciada y los artilleros con 50 piezas, más bombardeo con 50 piezas francesas. La batería del Jardín de Botánico es silenciada. Los artilleros de la batería de Palafox y de Santa Engracia son heridos. Se producen 3 brechas entre Santa Mónica, que está en el este, y Santa Engracia en el sur por el centro. 3 brechas entre esos dos en la zona este de Zaragoza. A mediodía del 27 de enero, minas bajo el monasterio de Santa Engracia. Asalto por 3 columnas, por las 3 brechas también. La columna más al este fue rechazada. La central se hace fuerte en un bloque de casas y la más a oeste, a la izquierda, va por Santa Engracia, por el monasterio, con bajas. Avanzan hasta la Puerta del Carmen y ocupan el monasterio trinitario también. En Santa Engracia, Santiago Sas dice que mató a 17, que en ese momento llevaba matado 17 franceses, ahí con la espada chorreando, el párroco Santiago Sas. Los franceses con más de 600 hombres de baja en este asalto, dice este autor. El 29 en la brecha de Santa Mónica, del monasterio de Santa Mónica, los polacos 2 asaltos rechazados por el fuego y por un parapeto nuevo construido por la noche antes. El jefe francés Lange se decide a minar Zaragoza y tomar solo las ruinas si hace falta. El 30 de enero 6 barriles de pólvora, una mina con 6 barriles contra una casa en la calle Santa Engracia, pero los ataques son rechazados desde casas vecinas. Lucha casa por casa, aspilleras en cada habitación, contra minas. El 30 de enero
También el monasterio de Santa Mónica, bombardeado, minas, asalto, 2 horas de defensa en claustro, retirada con cobertura, contraataque español contra monasterio trinitario, se topan con parapeto y se suspende. Los franceses desde Santa Mónica están desde Santa Mónica hasta el monasterio de Santa Agustín, ¿no? Y en la noche del 5 de febrero, una carga de 200 libras de pólvora contra el muro. Eh, Van a San Agustín, van desde Santa Mónica a San Agustín a atacarlo, ¿no? Una carga contra el muro, asalto, combate en la iglesia, el altar, la nave principal, la capilla laterales, el coro, el púlpito, dando hostias por todos lados. Los sitiadores ocupan el monasterio. Tras la caída de San Agustín, siguen avanzando por las calles Quemada, calle San Agustín y calle Palomar, hacia el Coso, llegando a la plaza de Magdalena, donde un contraataque español supera a los franceses, que tienen que retroceder por la calle Quemada, ¿no? Esto es aquí dice el 5 de febrero. El 5 de febrero. Y luego hablaremos, esto es 5 de febrero, un gran contraataque español que les expulsa hacia las calles atrás. Luego tenemos por Santa Engracia, frenados en el convento de las Hijas de Jerusalén, en el hospital y en el monasterio de San Francisco están frenados. Los tiradores españoles matan al ingeniero jefe Lacoste y a un subordinado que miraban por la ventana. Le sustituye Rognat, que pretende gastar menos pólvora en las minas y tirar solo partes de las casas, ¿no? Se sigue con la mina casa por casa, ¿no? Se le reduce la carga de las minas y en la lucha casa por casa los españoles se van haciendo expertos, ¿no? Los atraen, suben hacia el piso de arriba con la escalera dinamitada, dinamitan la escalera y desde arriba les tiran granadas y los franceses no les pueden disparar, les tiran incendiarios, humo, ladrillos, con los mosquetes, también desde los tejados. Echan en el suelo y las paredes alquitrán y resina, los incendian y así las casas ardían lentamente incluso durante días, impidiendo su toma, ¿no? Como una especie de barrera de fuego. Lucha terrible de minas y contraminas, con lucha en la asfixiante oscuridad de los túneles. Los franceses tienen nada menos que 8 compañías de zapadores y 3 compañías de mineros, los españoles 800 zapadores, la mayoría obreros del canal imperial sin experiencia de mina. Pobreticos. Eso es que es la peor guerra, ¿no? La de las minas y los túneles. Al final se encontrarán poco, pero si se encuentran, eso es terrible, ¿no? Como utilizaron en la película esta de A la Triste. Bueno, a finales de febrero, una mina y un asalto en el convento de las Hijas de Jerusalén. El 6 de marzo lo mismo con el Hospital General. Al día siguiente los españoles abandonan e incendian el orfanato, que hacía una esquina ahí con el Coso y la calle Palomar, ¿no? Y lo incendian. El 8 de febrero, en el Arrabal, el primero van al monasterio de Jesús con 200 hombres y defendido por 200 hombres y 2 cañones. Bombardeo con 22 cañones. 2 horas después asalto. Repliegue al Arrabal. Otro ataque a la batería española fracasa con numerosos muertos y heridos, ¿no? Seguimos. El 10 de febrero, mina en una casa blanca en el Coso y asalto. Ocupan las ruinas y se protegen ahí en las ruinas de los tiros que le tiran desde alrededor. Este día, una gran mina de 8.000 libras en el monasterio de San Francisco, más asalto y un duro combate por la iglesia, por la torre del monasterio,
Controlan una parte, 2 días más de combate, salvajes cuerpo a cuerpo, donde mueren incluso los jefes de los cuerpos que asaltaban, mueren en el combate cuerpo a cuerpo en la torre del monasterio. En el este, es impresionante, 2 días ahí combatiendo en este monasterio de San Francisco. Más de 2 días, con un montón de cuerpo a cuerpo, etcétera. Hemos visto también, por ejemplo, el 5 de febrero, según este autor, ahí contra el monasterio de San Agustín, combate en la iglesia, el altar, la nave principal, las capillas laterales, el coro, el púlpito, ¿eh? Y aquí también en el monasterio de San Francisco, como vemos, más de 2 días de duro combate por la torre del monasterio, por la iglesia. Hemos visto muchos cuadros ahí por el claustro también. Seguimos. En el este, ataque a casa esquina en el Coso, donde se apoya una de las barricadas del Coso. Rechazados. El 12 de febrero, 2 minas bajo la universidad, pero asalto rechazado también. 14 de febrero, 50 suizos desertan y se pasan a los franceses. 3 semanas de lucha llevan ya intramuros. Ese día un contraataque español conquista varias casas. 18 de febrero, 52 piezas francesas contra el arrabal, 4 brechas, 3 columnas al asalto, conquistan el molino de aceite, combaten el monasterio de San Lázaro. Toman el convento de Altabás y avanzan hasta la cabecera norte del puente de piedra y lo cierran, consiguen encerrar al arrabal, ¿no? Y entonces quedan 2.500 prisioneros. Esa misma tarde del 18 de febrero, 2 minas bajo la universidad y ocupadas las ruinas. Luego van a por una casa esquina que había resistido 10 asaltos y la casa es evacuada. Hacen estimaciones de 150 muertos, que uno dijo, otros 300 muertos al día, 150 muertos, otros 600 muertos al día en Zaragoza por las epidemias. Luego veremos que no es tanto. Ni mucho menos, muchísimo menos es. No había molinos de grano. Se molían con las piedras, entre dos piedras. Eso dentro de Zaragoza. El 19 de febrero, mina bajo el Palacio del Conde y ocupación de las ruinas. En el este ocupan la iglesia de la Trinidad y la Puerta del Sol. Ese día dicen que contaban solo con 2.800 actos, ¿no? Que no será tan poco porque al final van prisioneros 13.000, ¿eh? Con 2.800 actos no va a poder tú soportar todo lo que todavía quedaba, más de 3/4 partes de lo que es Zaragoza, la parte sur, al sur del Ebro, ¿no? 3/4 partes de lo que todavía quedaba y con 2.800 no se podría mantener eso frente a 50.000, 60.000 y todas las renovaciones, todo lo que va trayendo a Zaragoza a los franceses, ¿no? Y ya sabemos que 13.000 se fueron prisioneros, o sea, que salieron ahí con las armas, desfilando y tal, fumando, barbudos, sucios, etcétera. Y que dice que solo les quedaban 6 quintales de pólvora. Eso sí me lo creo porque ya el día 20, que estamos el 19 de febrero, el día 20 negociaciones, deliberaciones, pacto de rendición como prisioneros de guerra a Francia, hay un poco de saqueo, dice Dauvedort de Ferrusac. Dauvedor de Ferrusac. Después de 2 meses de sitio, 52 días de trinchera abierta, 10 días de trinchera delante del arrabal y 24 combates en las casas. Bueno, será 24 casas o 24 intentos, oleadas de atacar casas, ¿eh? Distintas casas y tal. Puede ser eso, ¿no? El gasto francés, dicen los franceses, de 32.000 proyectiles de artillería de distinto tipo, 78 toneladas de pólvora, 78 toneladas de pólvora, con 10 toneladas empleadas en las minas,
Los franceses faltaron a su palabra en el pacto de rendición y asesinaron a sangre fría al sacerdote Santiago Sas y al sacerdote Boggero, Basilio Boggero. El resto de prisioneros hasta diciembre de 1813 en Francia o Bélgica por ahí haciendo trabajos en un montón de canales ahí de los ríos de por allí. Los españoles siempre haciendo canales, que si Tenochtitlán, que si Amberes, que si por aquí por allá, que si Canal de Panamá. Bien, otros ejemplos de asedios, sitios o asaltos: Lérida 1810, un mes de asedio; Tarragona 2 meses; 3 asedios en Gerona entre el 8 y el 9, y el último de casi 7 meses. Pues en total unos 31 asedios en España, ¿no? Que son muy importantes para ir frenando a la Gran Armée, que vaya gastando recursos, hombres, y luego en las batallas tenga menos movilidad, que tenga más líneas de suministro que atacarle. Es la guerra de tantos asedios y entre asedios batallas, ¿no? Es un terreno bueno para lo que son las guerrillas montadas a caballo, ¿no? Con buena información local, pueden pegar muchos golpes y vamos a ver que efectivamente es así, ¿no? Es un buen terreno para la guerrilla, es una buena combinación, ¿no? Batallas, asedios, guerrilla. Y como resumen, decir que de este segundo sitio de Zaragoza, que ha ido del 21 de diciembre al 20 de febrero, pues esos 2 meses prácticamente, igual que el primero, pues hemos registrado 9 asaltos importantes de los franceses, la mayoría rechazados, dos ataques o asaltos triples simultáneos a 3 puntos distintos, más un asalto doble a 2 puntos distintos simultáneos, más que ya son 12 asaltos, con 2 de ellos triple y uno doble, más 4 salidas o contraataques importantes, ya llevamos 16, y según el autor este francés, 24 combates en casas. Vamos a interpretar que se refiere a 24 casas distintas en las que ha habido que ir habitación por habitación, minando y asaltando, ¿no? Que son en total, pues, unos 40 hechos de armas aquí en el segundo sitio de Zaragoza, ¿no? Aparte todas las enfermedades de los sitiados y de los sitiadores, ¿no? Vemos, por ejemplo, hemos dicho que en el tercer cuerpo habían 13.000 enfermos de los franceses, y 13.000 actos. Pues eso, unos 40 hechos aquí en el segundo. Hemos dicho en el primero 9 ataques, la mayoría rechazados, uno doble y 4 triples, que ya son 14. Y 2 cuádruples a 4 sitios distintos, que son 16, ¿no? Y luego 4 o 5 salidas o contraataques importantes, que son unos 20, ¿no? Vemos que en el segundo sitio es que pues el doble de hechos, unos 40, ¿no? Bien. Y ahora vamos un poquito a hablar de las bajas y tal, de las bajas españolas y de las bajas francesas a través de otros autores. Y bueno, hay que decir eso, que en general lo que hay en las webs, vamos a traer en la parte final que hicimos del artículo de las bajas por bando de la guerra de independencia, la parte final que hicimos la vamos a traer aquí un poco resumida, sin entrar en tanto detalle de ratios, de infección, de fallecimiento, etcétera. La cuestión es que más de 310 batallas registradas en la guerra de la independencia, posiblemente incluyendo lo que pasa en Portugal y también en Francia, cuando se sube para Francia. Choques, asedios en la guerra de 1808 a 1814, 6 años, con algunos hechos en Francia y en Portugal, y con 31 asedios en España, ¿no? Y luego hay que decir también que Napoleón, el mayor error que he cometido en la expedición a España, ¿no? Porque supuso un gran gasto de recursos, de hombres y de todo,
y encima le dio paso a Wellington con el ejército inglés que vino y tal, y luego se pudo entrar desde el sur. Recordemos que desde el sur entró un cuerpo de 60.000 españoles, ¿eh? Eso que no iban con Wellington, ¿eh? Entraron más tarde que él. Y luego, bueno, la, la, eh, las tropas francesas, que si habían 370.000 en agosto de 1810, que si habían 280.000 cuando entraron con Napoleón. Bueno, la gran armée entre los franceses y los no franceses. Y 33 generales franceses muertos en esta guerra en total. Eh, Metieron en España 250.000, 350.000, otras fuentes 200.000 a 300.000, con 240.000 muertos o heridos, ¿eh? Esto otras fuentes. Estudios norteamericanos dicen que de 1810 a 1812 más de 400.000 tropas de Napoleón habían sido enviadas a España, con más de 300.000 bajas entre muertos y heridos, ¿eh? De la Gran Armée. Y estos estudios norteamericanos suelen ser bastante rigurosos. Quiero decir que son los que dicen eso de 310 hechos de armas y tal. Esos son la web son de habla inglesa, ¿no? Y por eso están llegando, piensan que son tantas bajas, 300.000 bajas entre muertos y heridos, que es posible, ahora lo vamos a ver, es posible, de la Gran Armée, media Gran Armée en España, otra media Gran Armée en Rusia, y los restos ahí en Waterloo, ya está. Y los números de Waterloo, pues eso, una motita comparado con lo que es los números de Rusia o de España, ¿no? Y Portugal. Es, como dicen los ingleses, Waterloo es cerrar la puerta a la guerra. Luego, seguimos. Otros estudios dicen que 90.000 muertos franceses o aliados de los franceses y 237.000 heridos, ¿eh? Un historiador famoso, serio militar francés que tiene varias obras, que no me acuerdo del nombre ahora, dijo que aproximadamente 150.000 muertos franceses, que esto lo hizo viendo lo que se fue y lo que volvió. Lo que volvió después, que cuando hayan hecho ellos sus recuentos y tal, posteriormente, ¿no? Lo compara. Sdale, el autor inglés Sdale, es otro que exagera, no sé si exagera mucho, pero también habla de cientos de miles de bajas, ¿eh? Luego, según Martinien, ¿eh? Son 260.000 y entre 260.000 y entre 260.000 y 370.000 los franceses muertos o heridos o sus aliados, ¿eh? Eso es según una escalación que hace de oficiales muertos, que lo multiplica por 20 o por 30, ¿no? Por 20 sería 260.000 y por 30 sería 370.000 muertos o heridos, ¿eh? De franceses o sus aliados, con 90.000 prisioneros franceses, ¿no? Claro, todos estos muertos o heridos son siempre contando también las enfermedades, el hambre, el frío, los combates, etcétera. Y 90.000 prisioneros franceses, ¿no? Si después aplicamos la regla del tercio del cuarto, pues sería de los 260.000 o 370.000, según Martinien, de muertos o heridos, sería un tercio o un cuarto de estos muertos, ¿no? Es otra forma de verlo, ¿no? Y tú, sin embargo, ves las cifras oficiales francesas que dan los franceses en muchas batallas, cuando las miras, y ves que es ridículo, ¿no? No pueden dar estas cifras de cientos de miles de bajas y después tener 40. Es que no... Y el propio autor de este libro que hemos seguido dice que los franceses, que las bajas no son reales, por lo menos en el segundo sitio de Zaragoza, ¿no? Que pueden ser 3, 4 o 5 veces más. Los franceses dicen que 3.000 muertos y este autor dice que hasta que pueden ser 10.000 muertos franceses, ¿no? En lo que es Zaragoza, ¿no? El segundo de Zaragoza. Luego tenemos otra fuente, dice que en julio de 1811 los ejércitos franceses en España tenían 350.000 hombres con 290.000 efectivos. En julio del 11.
Los franceses ya hemos dicho que hacen muchos asaltos, sacrifican mucha gente, luego lo ocultan, cambian un número y como si no hubieran hecho nada. Es cotidiano, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en el más de 2 días combatiendo ahí en uno de los conventos. Más de 2 días en el convento de San Francisco, asalto con duro combate por la iglesia, por la torre, controla una parte y el combate dura más de 2 días, ¿eh? Pues aquí puede haber un chorreo de gente que van metiendo ahí. Luego los ingleses, dicen los ingleses 35.000 muertos ingleses en todas sus historias, el repliegue de La Coruña, el reembarco, todas las batallas y tal, 32.000 heridos y 20, dicen los ingleses que de los 35.000 muertos, 23.000 por enfermedad, ¿eh? O están metiendo más por enfermedad, o los franceses también han tenido muchos muertos por enfermedad, como los han tenido también algunos de los españoles en Zaragoza, ¿no? Y bueno, siempre decir eso, los 100.000 de España. En el ejército en 1808, unos 100.000 más o menos, ¿no? Pues como ahora, más o menos. En el 2015, bueno, 80.000, 90.000. Y hay que decir que de la Wikipedia, que es una fuente muy insegura, porque utilizan mucho los autores ingleses o franceses, o utilizan españoles que utilizan autores ingleses o franceses que les creen, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho, primer asedio de Zaragoza, dicen la wiki o quien lo diga, 2.000 bajas propias. Hemos visto que ha habido hasta 20 hechos de armas, ¿eh? Lo que sería pues a 100, ¿no? A 100 por hecho, entre muertos y heridos. Vamos a hablar ya de las bajas del segundo asedio de Zaragoza. Ejemplo, hay un ejemplo de combate que dice: el 1 de febrero del 2009, dos columnas de 6.000 enemigos atacan y chocan en la plaza de la Magdalena con 8.000 defensores. La matanza enemiga fue grande, con 131 muertos y 250 heridos propios, ¿eh? Esto nos tiene que servir de referencia. Un choque gordísimo, ¿eh? Con 14.000 gente involucrada y los españoles, como están siempre a la defensiva con los parapetos y tal, solo 131 muertos y 250 heridos propios. Bien. En la rendición de la capitulación, una fuente que dice 13.000 soldados prisioneros, 12.000 civiles o paisanos y 14.000 encamados o 16.000 enfermos de epidemia. Eso según Alcaide y Vieca, ¿eh? Lo que hace un total de 41.000 supervivientes a final en la capitulación del segundo sitio de Zaragoza. Y esto desmiente totalmente esas fuentes que dicen que 24.000 muertos, 20.000 muertos, 40.000 muertos, ¿eh? Luego, a principios de diciembre de 1808, cuando todavía no ha comenzado el ataque, se cuentan 4 divisiones en Zaragoza con 32.000 hombres y 12.000 paisanos, que son 44.000, 44.000, y hemos visto que salen vivos 41.000, Luego, Fernández Núñez en su trabajo dice 45.000 personas a principios de 1808 con 32.000 combatientes y miles de civiles. También lo dice Fernández Núñez. Luego, los franceses en el segundo sitio conquistan aproximadamente un cuarto de Zaragoza y el Arrabal, pero ya poco más, con lo que muchas iglesias y las cuentas que llevan las iglesias se conservan, Y ten en cuenta que ahí pues le echaban los muertos en lonas y la iglesia los apuntaba y los echaba a las fosas comunes, ¿no? Y entonces están los registros y esto es el trabajo que ha hecho Fernández Núñez, como ya expliqué con más detalle en el artículo, al final del artículo de las bajas por bando, ¿no? Y bueno, hay muchas iglesias
y sus cuentas se conservan, y este autor ha encontrado nada menos que el 50% de las iglesias, todos sus apuntes de la época y del hospital, el hospital de Gracia o el hospital principal. Y dice al 50% de recuentos que están contados, y esto lo llevaban el clero, esto se llevaba bien. Al parecer eran muy exactos. Y dice, muertos en combate 500. ¿Eh? 500. Eso al 50% de recuentos de las parroquias, ¿no? Y el hospital de Gracia. Muertos por epidemia 1300. ¿Eh? Si esto lo doblamos al 100%, que a lo mejor ni llega a eso, serían 1000 muertos en combate, más todos los heridos, que podrían ser, pues eso, 2000, 3000, 4000 heridos, ¿no? Y 2600 muertos por epidemia. 2600 muertos por epidemia. Que hay que tener en cuenta que si habían, por ejemplo, 15.000 epidemias, pues 15.000 infectados, pues 2600, ya vemos que no es mucho. Bueno, que no es mucho para decir que hay 40.000 muertos o 20.000 muertos, ¿no? Son cifras que un poco sí que son coherentes con lo que tenemos, la referencia que tenemos del combate de 8.000 contra 6.000 con 131 muertos propios y 250 heridos propios. Y no solo eso, tenemos en marzo de 1809 una alocución oficial de la Junta Central Española que dice sobre la rendición en Zaragoza: pasados 2 meses de sitio del segundo sitio, sin víveres, sin municiones, con 16.000 enfermos de epidemia y 40.000 muertos franceses entre epidemias y combates, Fijémonos. Y lo que hay que decir que esta elocución de la Junta Central es coherente también con lo que dice Palafox de que eran víveres para 6 meses 15.000 personas, que 6 meses 15.000 es lo mismo que decir 45.000 2 meses. Son los mismos víveres. Entonces ya se había llegado al final, se ha hecho todo el trabajo de defensa que se ha podido, se ha tenido pocas bajas y encima se ha tenido una epidemia, que también la ha sufrido el enemigo, y ya vemos, si fuera verdad que hay 40.000 muertos franceses, pueden haber 20.000 o así heridos, Podría ser, O sea, sería fortísimo. Bueno, y aquí terminamos el artículo de Zaragoza. Muchas gracias. Perdón, finalmente quiero decir una cosa que es importante y bastante coherente sobre las bajas en el segundo de Zaragoza. Y hay que decir que hemos visto cómo hay un recuento en la rendición, en la capitulación, que suma hasta 40.000, 41.000 las personas que habían ahí entre prisioneros, civiles de paisanos 12.000 y encamados o enfermos 16.000, ¿no? Esto lo dice Alcalde Ibieca y también lo dice la Junta Central en su alocución. Entonces hay coherencias, ¿no? Y vemos que también hay al inicio, en diciembre, son 45.000 se cuentan, ¿no? De 41.000 a 45.000 hay 4.000 que faltan, ¿no? Y resulta que tenemos el trabajo de Fernández Núñez, Hemos hablado de Alcalde Ibieca, la locución de la Junta Central, y ahora Fernández Núñez, que en su recuento del 50% de las iglesias y hospital de Gracia, de las estadísticas que tienen de esa época, que se llevaron, da muertos en combate 500 y muertos en epidemia 1300, que sumado al 100%, que tampoco será así porque el hospital de Gracia ya está contado, darían 1000 por combate, 2600 por epidemia, que sumarían 3600, justo entre 3000 y 4000, que dan los datos estos de comparar 41.000 en capitulación con 45.000 a principios de diciembre del 08, antes de empezar el ataque. Y entonces son varios puntos de coherencia que es mucho más fuerte que Morell de Solanilla que diga 40.000 muertos, 50.000 muertos. No, eso no se sostiene. Vale, gracias.